Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 266. Chapter 250. Sostuve la mirada de la mujer frente a mí. En realidad, no pretendía decir esa triste excusa que acabo de soltar, pero sabía que tenía la costumbre de bromear cuando me sentía incómoda. No se veía espectacular. Su ropa estaba tan rasgada que podía ver su ropa interior. ¿Será por cortes que sanaron desde entonces? Sin embargo, no parecía que le hubiera pasado nada peor. No había moretones perceptibles ni heridas visibles a simple vista. Me obligué a dejar de mirarla después de un momento. Era la primera vez que la veía en persona y era, francamente hermosa. De todas las personas que esperaba que vinieran, no eras tú. Se levantó, mirándome también de arriba abajo. Estaba por aquí, dije con desdén. ¿La brecha dimensional? Arqueó una ceja y caminó hacia mí. Extendió los brazos mientras yo aflojaba el agarre de Millie y casi permitía que lo tomara. Lo acunó con cuidado, revisándolo por si tenía alguna herida. ¿Qué le pasa? Inmediatamente encontró mi matriz rúnica en su pecho. Parecía que quería decir mucho más, pero se contuvo y priorizó a su nieto. Debieron haberle metido a la fuerza algún cóctel de drogas. No reconozco mucho, pero solo pude hacer una comprobación preliminar y vi que no corría peligro. ¿Y qué es esto en su pecho? Me miró esperando una respuesta. No creo que hayan hecho esto. Es mío, confirmé, y no podía culparla por ser tan meticulosa. Como no reconocí todo lo que le inyectaron, opté por el método más seguro para desintoxicarme de las drogas extrañas. Por desgracia, lo más seguro resulta ser el más lento. Me miró de arriba abajo, buscando cualquier rastro de engaño. ¿Y no corre peligro? No hay peligro inmediato, me quedé pensativo un momento. ¿Darle unas semanas con esto dentro? Podría empezar a tener efectos secundarios visibles. Me encogí de hombros, ya que en ese momento no importaba y estaba haciendo muchas conjeturas. No era mi especialidad ni nada por el estilo. Siéntete libre de comprobarlo tú mismo. Agité la mano con frivolidad. Puedo despertarlo si lo prefieres. También me ofrecí. Me miró y luego volvió a mirar a Míticas. ¿Puedes despertarlo? Probablemente. Pensé que sería mejor que durmiera durante todo esto. Abrí la puerta del todo. Pensé que era mejor que no viera lo que pasó. Benelan ladeó la cabeza para ver mejor por la puerta. Había cuerpos esparcidos, extremidades cercenadas y otros empalados o incluso incrustados en las paredes. Creo que es una decisión sabia. Parpadeó un par de veces mientras observaba la escena. Por suerte, no parecía perturbada, sino más bien sorprendida. Menos mal. Añadió, mirando con desdén los cadáveres. Bueno, tampoco les tendría mucha simpatía a mis secuestradores. Si sustituyeran a Míticas por Kunou, me daría por vencido. Si me crees tan fácilmente, podría estar engañándote, confío en ti, dijo con un tono bastante informal. Sinceramente, me sorprendió la facilidad con la que pronunció las palabras. No supe cómo responder a eso. ¿Necesitas alguna curación antes de partir? Pregunté, pues no quería simplemente abrir un portal. Por ahora, prefería que no supieran que podía sortear las barreras de la calidad que rodeaban este lugar. Estoy bien, respondió con una simple sonrisa. Solo recibí algunos cortes cuando intentaron intimidarme y solo amenazaron con conseguir su propio linaje Bael. El tono cortante de sus palabras dejó claro cómo se sentía, aunque no reaccionara externamente. Eso me paralizó los pensamientos. ¿Y estás bien? ¿Quizás alguien con quien quieras hablar personalmente antes de irnos? Yo, aún no sabía qué sentir por esta mujer, pero me disgustaba la insinuación.
Oh, no, tenían demasiado miedo de hacer nada, además, se miró con la ropa desgarrada aquí y allá. Si no fuera porque tenían amílicas, habrían descubierto enseguida por qué sobreviví tanto a la Gran Guerra como a la Guerra Civil. Sonrió con inocencia. Olvidé cuántos años tenía en realidad. Debería ser bastante fuerte, incluso si ya no era pública. Y el poder de destrucción en el pene era probablemente uno de los mayores impedimentos que jamás existió. Se hizo un silencio incómodo mientras caminábamos por el edificio, rumbo a la salida. Hay que reconocer que, una vez más, hicieron un buen trabajo etiquetando y dando indicaciones en todas partes para que nadie se perdiera. En realidad, el único problema era que no nos habíamos topado con más gente en todo el recorrido. Y no era que fuera una instalación pequeña, por no mencionar el alboroto que ya había causado y la inevitable activación de las defensas por mis acciones. Señor Wiggles, grité. Me di cuenta de que Benelana estaba confundida con mis palabras, hasta que mi familiar vino corriendo por el pasillo y saltó sobre mi cabeza. Adorable. Benelana pareció sonreír genuinamente. ¿No hay nada de que tenga un conejo como familiar? Pregunté. Aprendí cuando era más joven que no es el tamaño, sino cómo lo usas. Una vez más parpadeé, mirándola con sorpresa. ¿Qué? Preguntó ella. Solo, me sorprendió el chiste, respondí. Estoy estresada al máximo, cargando con mi nieto drogado tras ser amenazada con convertirse en yegua de cría para una facción de demonios que quiere iniciar otra gran guerra. Lo afrontaré como pueda, dijo con seriedad, sin revelar nada en apariencia. Es justo. Solo pude asentir. Yo también hice eso en situaciones estresantes. Bueno, dudaba que pudiera volverse más incómodo después de eso. El resto del paseo transcurrió en silencio, aunque a medida que nos acercábamos a la entrada, más incomodidad sentía. Creo que Benelana percibió mi inquietud, pues adoptó una mirada pensativa al acercarnos al final. Empujé las grandes puertas de metal para abrirlas y ni siquiera me sorprendió lo que vi. Menuda reunión. Silbé, recorriendo con la mirada todos los rincones. Probablemente había cientos de magos rodeando la entrada del edificio. Jaja, bueno, la buena compañía requiere la mejor presentación. Un hombre estaba de pie frente a nosotros. Tenía un tono de cabello plateado que me pareció molesto, similar al de cierta criada. Además, desde el principio, transmitía un tono de superioridad aparente. Euclides, gruñó Benelana a mis espaldas. Todos creían que estabas muerto, me llena de entusiasmo la exageración de tu muerte prematura. Creo que algunos estarán encantados con esta revelación. El veneno destilaba sus palabras. Sabía que su nombre me sonaba. Es el hermano de esa criada. El idiota del que hablaban esos otros demonios antes de que asediara este lugar. Y parecía que había algo de historia allí. Señora Gremory, ¿no le gustó el alojamiento? Rió entre dientes. Me encantaría hablar de su próxima habitación. Quizás en los establos, donde podrá estar entre sus iguales. Y me encantaría hablar contigo a fondo también. Resopló con desdén. ¿Por qué no vienes a ponerme a prueba sin tener a mi nieto como rehén? Tentador, pero ambos sabemos que no eres mi rival. No reaccionó a su provocación. Además, no es que vaya a poner en peligro a mi querido sobrino. Aunque tenga el mismo pelo rojo que el usurpador, sigue siendo hijo de mi hermana. Entrecerré los ojos al ver que su mano se contraía. Inmediatamente, mis espadas cayeron justo detrás de Benelana, destrozando varias lanzas de hielo que se manifestaron. Ya basta de no hacerle daño a tu sobrino. Me crucé de brazos y lo miré a los ojos. Habría estado desarmado, lo justo para limpiar la suciedad que lo rodeaba. Sonrió radiante, centrándose por completo en mí. Y tú debes ser Wilhelm. No. Vi un ligero tic en su ojo. He oído mucho sobre ti. Juntó las manos a la espalda. Algunos eran rumores, y otros provenían de las grabaciones y los relatos de mis hombres mientras recorrías varias de nuestras bases y... ¿En el barrio? Repitió Benelana con tono seco. No me suena. Sonreí inocentemente. Esta vez no reaccionó. ¿Has pensado de qué lado quieres estar? Agitó los brazos. Me has interesado desde que supe que el usurpador tenía un hijo del que nunca habló. Y he aquí que ese hijo fue descubierto luchando contra un dios. Me sorprendió verte aquí, persiguiendo a Lady Gremory. Pero es una oportunidad maravillosa. Dio una palmada.
No creo que te hayas unido a los usurpadores, y te has portado bien ante la gente común. Creo que representas exactamente lo que significa ser un demonio. ¿Estaba tratando de reclutarme? Supongo que le seguiría la corriente. ¿Y qué representa exactamente ser un diablo? Arqueé una ceja. Algunos creen que significa ser malvado, manipulador y ruin en todos los sentidos. Bueno, antes no podría estar más de acuerdo, pero lo he reflexionado y creo haber llegado a una conclusión ligeramente diferente. Los demonios simplemente hacen lo que les dicta su capricho, sin tonterías como la moral. Si quieres a una mujer, la tomas. Si quieres matar a alguien, lo matas. Si quieres algo, lo robas. Hizo un gesto hacia Benelana y Mídicas para añadir más efecto. Los demonios son la especie más brutal, simplemente porque hacemos lo que queremos, como queremos, cuando queremos. Qué atrevido de su parte decirle esas tonterías cuando la mayoría de sus seguidores actuales eran humanos. Sin embargo, no parecieron perturbarse en lo más mínimo. ¿Y cómo encajo yo en esta visión del mundo? ¿Cómo no? Luchaste contra un dios, porque sí. Causaste estragos, porque te dio la gana. Quizás necesites que te guíen en ciertos asuntos, pero hasta ahora lo has hecho de maravilla. Tenía una mirada casi amable. Les mostraste a esos dioses sintoístas de lo que es capaz un demonio. Me giré para mirar a Benelana, quien en silencio me dirigió una mirada que gritaba no sé mientras yo me volvía hacia ese tipo loco. Reconoces que luché contra un dios, y aún así, estás aquí intentando ponerme una pistola en la cabeza con tu séquito. Hice un gesto con el brazo hacia las filas de magos detrás de él. Jaja, bueno, no me descartes. Soy bastante fuerte, rival para mi hermana, si me permiten decirlo. Y ella es de la clase Satán, de por sí. No pareció perturbarse en absoluto por mi insinuación. Sin mencionar que, como has observado, tengo a mis magos conmigo. Aunque individualmente no son fuertes, seguro que alguien con tu habilidad mágica sabe que muchos de ellos juntos pueden hacer cosas asombrosas. Eso no es falso. Reúne a suficientes magos y tendrás básicamente el equivalente a un santo grial en cuanto a producción mágica. Creo que ya me he quedado más tiempo del debido. Levanté la mano, pero me detuve cuando chasqueó los dedos. Todos los magos alzaron sus bastones, varitas u otros focos mágicos hacia nosotros. Es de mala educación que un invitado se vaya después de que el anfitrión le haya dado una bienvenida tan cálida. Su expresión cambió a un leve ceño fruncido. Sobre todo después del desastre que me causaste. Va a llevar mucho tiempo reconstruir lo que destruiste. Miré a Benelana y Mídicas, luego me volví y lo miré con los ojos entrecerrados. ¿Crees que puedes amenazarme con ellos? Quizás sí, quizás no. Se encogió de hombros. Quizás pueda ir a Kioto para intercambiar impresiones. Una sonrisa cómplice se dibujó en su rostro. He oído cosas interesantes, sobre todo sobre la líder de los Youkai, e incluso sobre su hija. Pues bien, cuidado con el viento. ¿Quieres que comparemos? Apreté los dientes al pensar que amenazaría a mi hija. Me considero bastante capaz en el ámbito de la magia. Se ajustó el cuello, con aspecto bastante orgulloso. ¿Te atreves a competir conmigo? Si no estás a la altura, puedes irte. Incluso después de todo el daño que causaste, lo pasaré por alto. Añadió con un encogimiento de hombros indiferente. Sin embargo, se quedarán. Levantó la mano, señalando a los dos que estaban detrás de mí. Sé lo que es ser abandonado por la familia. Pero es mocoso sigue siendo el orgullo de mi hermana, así que creo que me lo quedaré y lo criaré como es debido de ahora en adelante, lejos del poder del usurpador. En cuanto a la perra Gremory, a mis hombres les vendría bien un buen impulso moral después de perder a tantos de los nuestros. Tenía serios problemas de inferioridad con mi padre biológico. Me di cuenta por el tono con el que mencionó al usurpador. De todas formas, amenazó a mi hija. Levanté la mano e invoqué mi bastón de Magnus. Muy bien, déjame mostrarte mi hechizo más poderoso. Las runas llenaban el aire a mi alrededor. Los talismanes se dispararon a sus posiciones sin pensarlo dos veces, pues ya me había familiarizado con este hechizo. Sin embargo, era ligeramente diferente a la última vez que lo invoqué. Sí, solo una pequeña diferencia, porque ahora poseía divinidad. Si así es como quieres jugarlo, que así sea. Levantó la mano y los magos a su alrededor comenzaron a lanzar hechizos al unísono. Este es un hechizo de mi propia creación. Declaró con una sonrisa maniática mientras varios círculos de hechizos enormes aparecían sobre sus cabezas. Lo llamo el descenso de Lucifer.
De los círculos mágicos, surgió una silueta humanoide, tejida con poder demoníaco, que se hizo añicos en el espacio como si fuera cristal al solidificarse. Parecía un demonio típico, con cuernos incluidos. Un aura siniestra emanaba con su sola presencia, y una intención asesina que podía estremecer a hombres inferiores. Creado específicamente para combatir ejércitos. Sonaba orgulloso mientras miraba hacia arriba. Fue impresionante. La consolidación de la forma y los conceptos en un todo coherente, incluso con la participación de tantos magos diferentes en el lanzamiento del hechizo. Y obviamente usó su propia energía demoníaca como catalizador, ya que la gran mayoría de los magos eran humanos. No hizo mucho pero tenía una cantidad ridícula de energía mágica que lo sustentaba. Casi cualquier daño normal probablemente se curaría de inmediato. Sin embargo, le faltaba algo de peso. No me cabía duda de que poseía un poder destructivo impresionante, tal vez suficiente para intercambiar unas cuantas docenas de golpes con Susanoo antes de ser destruido. Pero aún distaba mucho de ser mi arma más fuerte. El pentagrama se formó. Mis runas se iluminaron alrededor de sus hermanas primordiales. Ven, dije, y el gran trozo de roca sobre el que estábamos tembló. El aire a nuestro alrededor cambió, enormes raíces estallaron desde el círculo hasta el suelo, envolviendo por completo la gran estructura detrás de nosotros antes de dispararse hacia arriba, trepando más y más alto hasta empequeñecer incluso la enorme construcción que este Euclides creó. Contemplad el principio de la creación. Extendí los brazos, mi bastón brillando con fuerza. Bendiciones del árbol del mundo Yggdrasil. Mi árbol explotó de vida, floreció plenamente y ascendió por encima de todo hasta el cielo colorido que era la brecha dimensional. Curiosamente, no era tan grande como solía ser. Este reino luchaba contra mí. Los conceptos entrelazados en mi árbol eran opuestos a los que existían en la brecha dimensional. Dios mío, y exclamó Benelana, mirando hacia el punto más alto de mi hechizo. ¿Qué es esto? Euclid parecía sorprendido. Incluso confundido, pues estaba usando conceptos que eran casi ajenos a este mundo. Tantas cosas diferentes añadidas para hacer realidad este hechizo. ¿El árbol de la religión nórdica? De uno nacieron 9. Respondí, con las comisuras de los labios levantadas. Mi espada de la destrucción se alzó, ocupando su lugar como lo había hecho varias veces antes. Que los fuegos de Muspelheim ardan una vez más por toda la creación. Las llamas abrasadoras de Dios envolvieron mi espada, transformándola en su forma de pseudofantasma. La espada agrandada, lo suficientemente grande para ser manejada por un gigante. No. Envíalo. Gritó Euclid mientras los magos canalizaban su magia y ordenaban al constructo que avanzara. Dio un paso y luego intentó golpear con su enorme mano. Levanté el brazo en respuesta y luego lo bajé, imponiendo una fuerza considerable a este golpe. Tanta que probablemente no tendría suficiente fuerza para continuar con el drenaje de energía mágica empleado en el hechizo para sostener todo el árbol. Crepúsculo de los dioses la evaten. La enorme espada de fuego descendió, y el suelo se desgarró en una explosión de calor y llamas. El constructo quedó chamuscado por el centro, consumido tan rápido como la energía demoníaca tocó las llamas de mi espada. Francamente, esta versión de mi hechizo contrarrestaba por completo la magia que lo creó. Los magos entraron en pánico de inmediato. Buena parte de ellos fueron destripados por el golpe, y otro buen grupo se dispersó e intentó huir. No seguí, esperando a que se calmara la situación, por así decirlo. Hice un gesto con la mano, retirando el escudo que había colocado a nuestro alrededor para que los otros dos no se vieran demasiado afectados. El suelo aún retumbaba, los trozos de roca flotante caían al abismo y la escoria fundida se perdía en la distancia. Mi espada regresó al cielo, flotando sobre el área. Di pasos vacilantes hacia el objetivo de mi ira, habiendo escapado de la muerte en el primer ataque. Parecía demacrado, con la mano extendida mientras lanzaba varios hechizos defensivos. Tenía la mitad del cuerpo completamente quemado y le faltaba parte del brazo. Aunque mi ataque iba dirigido principalmente al constructo, el golpe principal lo había alcanzado y sufrió mucho. ¿Podría haberse defendido mejor? Diría que sí si se jactara de ser un demonio de clase Satán, pero por alguna razón parecía tener la cabeza tan metida en el culo. Eso no estaba al nivel del que presumía. ¿Cómo? Tartamudeó, con la garganta quemada. Invoca esa cosa, sí, la gente de este mundo parecía enfatizar la fuerza pura en casi todo.
Entrelazar conceptos superficialmente no era algo en lo que la mayoría se molestara cuando se podía simplemente potenciar algo. ¿Por qué crear un hechizo que puede aplicar algún tipo de destrucción conceptual a una montaña cuando puedes entrenar para golpear a dicha montaña y hacerla desaparecer? Una explicación burda, pero por alguna razón es una lógica que se normaliza aquí. Los verdaderos monstruos son aquellos que combinan ambas cosas. Pero me estoy desviando del tema. No debí haber amenazado a mi hija. Estaba a punto de ordenarle a mi espada una vez más que lo rematara, pero otra idea me vino a la mente. En lugar de eso, le lancé un puñado de talismanes selladores, lo até bien fuerte antes de arrastrarlo de vuelta de donde estaba Benelana. Parecía estar en una especie de estupor, sin dejar de mirar el árbol sobre nosotros. Solo cuando lo arrojé a sus pies, se despertó. Una pregunta rápida llamé su atención. A este tipo, al parecer lo conoces. Solo conocía vagamente los detalles. Es el hermano de mi nuera, confirmó. Supongo que odia a tu hijo con pasión, ¿no? La intensidad coincide con el sol. ¿Un poco de estafa? De la misma manera que el océano está un poco húmedo, dijo con seriedad. Ah, bueno, no malinterpreté sus palabras cuando hablaba de su hermana. Entonces eso lo empeora aún más. Me toqué la barbilla. Y supongo que ser entregado a quien él llama el usurpador sería un destino peor que la muerte. Sonrió felizmente. Bueno, mi día ha mejorado muchísimo. Me animé y abrí un portal a mi hogar. El árbol sobre nosotros se disipó a una velocidad visible, volviendo a su composición básica de energía mágica y dispersándose en el vacío. ¿Nos vamos?, sugerí, recuperando todos mis efectos mientras Sir Wiggles me apretaba la cabeza con fuerza. Echó un último vistazo a su alrededor, todavía algo sorprendida por lo que acababa de presenciar, antes de volverse hacia mí. Lo haremos. Entró sin pensarlo dos veces. Lo seguí en el mismo instante, arrastrando al idiota conmigo. Detestaba la idea de llevármelo a mi casa, pero no tenía dónde guardar a una persona viva. Mi único consuelo era que debía estar sufriendo un dolor insoportable. ¿Estamos en Japón?, preguntó Benelana. Kioto, respondí sin mucho alboroto. La subdimensión que alberga a los Youkai bajo Yasaka. Abrí un camino. Ahora puedes teletransportarte al inframundo. Debería ser mucho más fácil que intentar teletransportarte fuera de la brecha dimensional. Un círculo de hechizo apareció bajo sus pies y levanté una ceja por la velocidad con la que lo actualizó. Esbozó una sonrisa al notar mi expresión. No se sobrevive a la gran guerra sin poder escapar con poca antelación. Soltó una risita antes de calmarse. En nombre de la familia de Mori, le agradezco sinceramente su labor. No lo hice por la familia de Mori. Agité la mano con indiferencia. Ya me lo imaginaba. Asintió. Pero te lo agradezco de todas llenas. No sé qué haría si algo le pasara a mi nieto. Y es mi medio hermano, ¿sabes? No es que quisiera verlo en esa situación. Suspiré, frotándome los ojos. Todavía no sabía cómo sentirme con todo, pero no podía dejarlo así. Solo y deberías regresar. Independientemente de lo que sienta por ellos, dudo que sus padres quieran estar sin él mucho tiempo más. Si hubiera algo por lo que pudiera simpatizar con ellos, sería por el amor que sienten por su hijo. Sé lo desesperada que estaría si Kunou estuviera en la misma situación. De ninguna manera tengo ganas de relacionarme con ellos, pero como padre primerizo, no pude evitar sentirme mal. Pero hasta ahí llegaba mi sentimiento. Ah, y llévate esto contigo. Le di una patada a la idiota y la metí en su círculo de teletransportación. Me pareció reflexionar. Después de que arregle las cosas, ¿me permitirás volver?, preguntó. ¿Quieres volver? Dijiste que recibiste mi carta, ¿está mal que quiera hablar con mi otro nieto?, preguntó con una cálida sonrisa. Tengo muchas cosas que decirte, cosas que creo que mereces escuchar. Como sea. Me encogí de hombros. Ya había llegado hasta aquí y tenía la intención de encontrarme con ella antes de todo el asunto del secuestro. Te dejaré un camino para que te teletransportes de vuelta. Si alguien más se acerca, lo consideraré un intruso. Puse una mano sobre Milikas, quitándole las runas. Estoy seguro de que podrían encargarse de algo así con sus propios recursos. El círculo de teletransportación debajo de ella se iluminó cuando di un paso atrás. Arreglaré algunas cosas y vuelvo en unas horas. Volvió a sonreírme mientras la teletransportación se realizaba.
Como mínimo, creo que te mereces una recompensa especial. Y dicho esto, desapareció con el idiota y mi medio hermano. Me pregunté qué quería decir con eso, realmente no me importaba conseguir nada. Chapter 267. Interlude 14. Punto de vista de Benelana Gremory. Abracé a Millicas con fuerza mientras el círculo de teletransportación nos envolvía. Había memorizado las coordenadas de la mansión hacía siglos y nos había enviado allí de inmediato. Tenía muchos asuntos pendientes con mi nieto desobediente, pero la prioridad ahora mismo era Millicas y reunirlo con sus padres. Por mucho que quisiera recompensar a Wilhelm y quizás aliviar un poco ese estrés que había acumulado, estaba demasiado preocupada por mi pequeño como para continuar con esa línea de pensamiento, por ahora. Madre. Benelana. Millicas. Los gritos llenaron la habitación y me atacaron antes de que las luces se desvanecieran de mi vista, rodeado de mi familia. Rías, Gracia y Theo estaban allí esperando, y creo haber visto a Keno esperando en la esquina mientras observaba. Mi bebé. Gracia se abalanzó sobre mí, dejando a un lado su habitual comportamiento de sirvienta para abrazar a su hijo. No podía culparla, ni siquiera me quejaría. Satanás sabe que yo también actuaría igual si no me hubieran secuestrado. Mamá, ¿estás bien? Rías se acercó y me abrazó fuerte mientras las lágrimas corrían por su rostro. Rías, estoy bien. La atraje hacia mí, tranquilizándola suavemente mientras le pasaba una mano por el pelo. Solo podía imaginarme lo preocupadas que estaban ella y las demás. Benelana, ¿qué le pasa a Millicas? Gracia empezó a lanzarle varios hechizos frenéticamente. Me dijeron que lo habían drogado. Le hice algunas exploraciones, y admito que no es mi especialidad, pero no parecía correr peligro. Aunque quizás sea mejor ser precavido. Le expliqué mi opinión al respecto y lo que me había dicho Wilhelm. Aunque no dudaba de sus palabras, no es algo que se pueda dejar al azar. Respira con regularidad, no presenta efectos persistentes en sus órganos, murmuró Gracia, mientras los hechizos lo rodeaban y recorrían cada centímetro de su cuerpo. Sin daño físico, algunas sustancias químicas no identificables recorren su sangre. ¿Estará bien Millicas? Rías parecía preocupada, soltándose de mis brazos y arrodillándose junto a él y Gracia. No parece una sustancia maligna, solo una droga muy fuerte que lo mantiene subyugado. Sin embargo, parece que ha empezado a desaparecer por sí solo, lo cual es extraño dado el poder necesario para actuar sobre un demonio. Me preocupa que se esté filtrando a otras partes de su cuerpo y se esté volviendo inerte. Gracia apretó los labios mientras fruncía el ceño en señal de concentración. Era quizás la más hábil en procedimientos médicos entre nosotros. Algo que aprendió durante la guerra civil. Alguien ya empezó a desintoxicarlo, interrumpí antes de que se perdiera demasiado en sus pensamientos. Quizás sea importante que lo sepa. No puedo fingir que entiendo los mecanismos, pero Millicas estaba mucho más pálido cuando lo recuperé. Parecían runas, pero no era algo que yo supiera. Está bien, cariño. Mamá está aquí. Gracia acunó a Millicas mientras sus propios hechizos surtían efecto. ¿Debería ir a buscar unas lágrimas de Fénix? Ofreció Rías, intentando ayudar a su manera. No creo que sean útiles en este tipo de situación. Negué con la cabeza. Las lágrimas de Fénix son más para afecciones físicas, no para las drogas que circulan por su cuerpo. Es posible que el exceso de energía que fluye por él se dispare y contrarreste las drogas, causando algún tipo de efecto negativo. De repente, la habitación se llenó de otra explosión de poder cuando el círculo de teletransportación se iluminó una vez más y dos personas más se unieron a nosotros. Mamá, Millicas. Sircex corrió hacia nosotros, como una mancha roja, mientras comprobaba rápidamente el estado de su hijo y luego el mío. Benelana, me alegra verte bien, saludó a Juca mientras observaba a los dos padres mimar a Millicas. Está. Un supresor fuerte en forma de fármacos no debería ser mortal. Actualmente está inconsciente, lo cual probablemente sea lo mejor mientras le limpiamos el sistema como es debido, respondí, ganándome un gesto de aprobación del otro Satanás. Cariño, ¿qué pasó? Theo se acercó y me puso una mano suave en el hombro. ¿Estás bien, verdad? Estoy bien, Theo. Puse mi propia mano sobre la suya. Un poco maltratada y estresada, pero nada más que algunos cortes y moretones que ya sanaron. ¿Tiene todo esto algo que ver con él? Ajuka entrecerró los ojos al ver a la tercera persona que traje, quien parecía haber sido ignorada en favor de Millicas y de mí.
Pues sí. Sí que lo hace, dije con un tono de desdén evidente, ganándome la atención de todos. Euclid. El volumen de Graifia se disparó al darse cuenta de quién era. Pensé que estabas muerto. Había dulzura en sus palabras, aunque sonaran un poco frenéticas. Una especie de felicidad al darse cuenta de que su hermano seguía vivo. Eso fue hasta que rápidamente ató cabos y dedujo la razón por la que estaba en ese estado medio muerto. Tú. Chilló. Secuestraste a mi hijo. Secuestraste a mi suegra. El hombre atado gruñía y gemía, con la mirada perdida y echando espuma por la boca, pero las ataduras le impedían moverse o cambiar de forma significativa. Sin embargo, no sabía si sus acciones se debían a que quería decir algo o simplemente a que sentía dolor. Esperaba que fuera esto último. Ajuka lanzó rápidamente sus propios hechizos, enviando muchos más tipos de sellos y ataduras sobre el hombre. Los círculos mágicos alrededor de sus manos parpadearon una docena de veces en pocos instantes antes de que terminara. Eso debería bastar por ahora. Miró a Sir Zetch, quien parecía estar a punto de asesinarlo. Francamente, dudaba que alguien pudiera culparlo, y yo no haría nada para detenerlo si quisiera. Hablaré con él a fondo después. Sir Zetch casi gruñó, con los puños apretados. Creo que la única razón por la que no explotó fue porque Midicas y Graifia necesitaban el apoyo moral para mantenerlo tranquilo y cerca. Mi hijo no se enojaba fácilmente, pero una vez que sucedía, era como un volcán. No se trataba simplemente de un desastre, sino de todo lo relacionado con la fuente de su ira, que sentía su ira continua hasta que no quedaban más que cenizas y tierra salada. Bene, ¿qué pasó? ¿A dónde fuiste? Theo me apretó la mano. Mamá y Rías también habló, probablemente también queriendo saber. Sir Zetch sostuvo a Midicas en sus brazos mientras ella y Graifia me miraban expectantes. Supongo que me has estado buscando por todas partes. Pregunté. Revolvimos todas las bases de la facción del viejo Satán que conocíamos, y nadie sabía nada. Graifia se burló, mirando a su hermano con enojo. Señora Benelana, no la encontramos por ningún lado, por suerte, ahora tenemos pruebas de quién estaba detrás de todo. Ajuka también miró a Euclid. Aunque nieguen saber de él, basta para acallar cualquier disidencia. Tendré que agradecerle a Wilhelm una vez más por no matarlo entonces. Estaba en la brecha dimensional, dije sin rodeos, pues no había necesidad de ocultarlo. Tenían varias bases allí, por lo que he podido deducir. ¿Qué? ¿La brecha dimensional? Rías abrió los ojos de par en par, soltando sus pensamientos. ¿Cómo? Pensé que ese lugar era inhabitable. No, exactamente. Ajuka suspiró, apretando los labios. Eso es solo algo que decimos para evitar que los demonios jóvenes intenten ir allí. Técnicamente es habitable, pero no es buena idea ir por largos periodos. Establecer bases permanentes no es algo que se haga por capricho. No augura nada bueno que lo hayan considerado buena idea, y al parecer llevan operando así tanto tiempo. Ajuka miró a Sir Zetch a los ojos. Claramente, los hemos estado subestimando. Serafall sigue ahí fuera, revolviendo cualquier piedra que encuentre. Sir Zetch se removió en su sitio. Esperaremos a anunciar su regreso, así tendremos una excusa para seguir. Luego podremos usar esto, miró a Euclid de nuevo. Rebelde, como chivo expiatorio. Y allí está mi hijo inteligente. Deberíamos decírselo a Zekram al menos. Ajuka se cruzó de brazos. Aunque sea públicamente el líder de la facción del Gran Rey, aún tiene vínculos con los viejos. Y estoy seguro de que no le entusiasma que Benelana y Midicas estén en el fuego cruzado. Como mínimo, estaría dispuesto a seguirnos la corriente si le damos tiempo para que lo aproveche. Sir Zetch suspiró, frotándose el puente de la nariz. Bien, solo quiero asestarles un golpe. Podemos hablarlo más a fondo con Zekran cuando se calmen las aguas. Por ahora, está abierta la temporada de caza en cualquier base de la facción del viejo Satán que encontremos. Eso significa que tendré que hacer una aparición de 2, resopló Graifia, apartando algunos mechones de pelo de los ojos de Midicas. Lo siento, cariño. Se disculpó Sir Zetch. No te preocupes, mi ira se centra en los demás por esto. Lo fulminó con la mirada, asegurándose de que su hermano viera su mirada asesina. Aprovecharé al máximo mi tiempo antes de desperdiciarlo todo con nuestro hijo. Por ahora, Sir Zetch se volvió hacia mí. Madre, ¿cómo escapaste? Debería ser casi imposible encontrar algo allí si entras a ciegas. Es solo un poco más fácil si intentas escapar de verdad.
Tu hijo me salvó, respondí con toda sinceridad. No tenía sentido guardarme nada cuando Euclid sabía la verdad. Y Wilhelm no se dignaba a mantenerlo en secreto, así que pensé que era justo. Hijo mío, y Sircech se quedó paralizado al comprender lo que pasaba. Wilhelm. Volvió a hablar Rías, tras haber permanecido en silencio mientras todos hablaban del lío político. ¿Te salvó a ti y a Mílicas? Sí. No pude evitar sonreír. Era muy apuesto. Se abalanzó sobre ellos y los eliminó a todos. Por lo que oí cuando Euclid intentaba reclutar a Wilhelm, aunque hablaba casi solo, había arrasado con varias de sus bases antes de venir con nosotros. ¿Quién iba a decir que enviarle esa carta marcaría la diferencia entre casi morir o no? O lo que fuera que tuvieran planeado para mí. No me cabía duda de que Euclid mantendría con vida a Mílicas por la retorcida idea de amor que tuviera por mi nieto, pero a mí no me habría ido tan bien. Y Wilhelm tenía una figura similar a la de un joven CEO, e igual de guapo. Miré a Zero, quien me dirigió una mirada cómplice. Fingí no darme cuenta, aunque tuve que contener una risita. Benelana, ¿podrías contarme todo desde el principio? Ajuka tomó la iniciativa, mientras Sircech parecía perdido ante la nueva información. Muy bien. Mejor termino con esto. Como sabes, estaba con Mílicas, pasando el día con él. Teníamos a nuestros guardias habituales escondidos, y no noté nada raro hasta que nos atacaron de repente. Una docena de magos humanos nos rodearon, y no pude contraatacar mientras protegía a Mílicas. Nos teletransportaron rápidamente y nos obligaron a pasar varios puntos de control más antes de llegar a la brecha dimensional. Lo hago casi imposible de rastrear. Ajuka suspiró. Lo intenté, de verdad. Y te lo agradezco, Ajuka. No te culpo por no haber podido hacer un milagro. A este chico, aún lo recordaba correteando con Sircech cuando eran niños. Pudiendo rastrear varios teletransportes alrededor del mundo y luego rastrear uno de ellos a otro destino. No podía reprochárselo en absoluto. A Mílicas y a mí nos separaron. Al parecer, lo drogaron para mantenerlo dócil. Mientras que a mí me mantuvieron en otra parte de las instalaciones, y lo usaron como rehén para mantenerme a raya. ¿Has descubierto algo? ¿Alguna información importante que puedas darnos? Preguntó Ajuka. No era solo la facción del viejo Satán, la gran mayoría de la gente en esa base eran humanos, liderados por Euclid. No tengo ni idea de hasta dónde han llegado. No quería demorarme en averiguarlo. Negué con la cabeza. ¿Puedo preguntarle a Wilhelm cuando lo vuelva a ver? ¿Otra vez? Preguntó Graifia. ¿Vas a volver a verlo? Aceptó mi oferta de hablar conmigo. Apareció porque ya había recibido mi carta. Graifia era la única que lo sabía, con los ojos brillantes al comprenderlo. Ya veo, mi nuera bajó la mirada y un atisbo de vergüenza apareció en su rostro. Debe ser difícil para ella sentir ese desagrado fuera de lugar hacia el muchacho, aunque él acabase de salvar a su hijo. Y me quedé allí durante ese tiempo, continué, queriendo superar la incomodidad del ambiente. En cualquier otro momento, la habría dejado sumida en esos sentimientos, pero esta no era una circunstancia normal. Nada cambió hasta que Wilhelm abrió la puerta de mi celda de un tirón, con Mílicas en brazos. Dijiste que Euclides tenía muchos magos con él y Ajuka volvió a hablar. Sin contar los cadáveres que quedaron tras mi emancipación, había unos cientos esperando afuera. De nuevo, no era nada que no pudieran sacarle del idiota. Unos cientos. Chilló Rías. Estoy, de acuerdo. Aunque dudo que la mayoría fueran de clase alta, no es una cantidad insignificante. Theo, que había estado escuchando atentamente, también comentó. Conozco los rumores sobre su lucha contra un dios, pero escuchar algo así de primera mano, fue espectacular. Empecé a contar la historia. Euclides ordenó a los magos que lo ayudaran a lanzar un hechizo, creando una criatura enorme de energía demoníaca. La llamó, el descenso de Lucifer. Puse los ojos en blanco ante el sentido del nombre. También la llamó asesina del ejército o alguna otra tontería. ¿Estás diciendo tonterías? Ajuka arqueó una ceja. Oh, no, fue impresionante. No me cabía duda de que habría muerto sin siquiera poder oponerme a ello, admití. No era precisamente débil, pero no había mantenido mi entrenamiento al día en tantos años. Quizás era una llamada de atención. Debería ponerme en forma para el combate. ¿Y Wilhelm luchó? Rías parecía ansiosa por conocer los detalles. Sircech me volví hacia mi hijo. ¿Sí? Tu torre, su tocayo. Aún conserva su espada, ¿verdad?
Pregunté. ¿Y eso creo? No creo que Surt renunciara a un arma tan poderosa. Es algo que ni siquiera yo me atrevería a afrontar sin sufrir heridas. Mi hijo se rascó la cabeza. ¿Por qué la pregunta tan repentina? ¿Por qué tu hijo invocó el árbol del mundo de la cosmología nórdica, y luego, de alguna manera, invocó la espada de Surtr y cortó la construcción, destrozando la tierra, matando a la mayoría de los magos y obligando al resto a huir? ¿Qué? Una reacción compartida por todos. Bueno, no puedo decir que no sentí algo parecido al verlo en persona. Bueno, eso y la necesidad de cambiarme antes de volver a verlo. Chapter 268. Chapter 251. Me senté en el sofá, mirando fijamente al vacío. No recordaba cuánto tiempo estuve allí, pero sentía que el tiempo pasaba lentamente mientras esperaba a que alguien apareciera. No sé si tuve suerte de no tener a nadie cerca. Todas mis hijas tenían algo que hacer ahora mismo, así que no había nadie en casa. Incluso Yasaka estaba ocupada con sus asuntos y no quería molestarla. Bueno, también quería un poco de privacidad. Mis chicas conocían mis secretos, pero eso no significaba que no me avergonzara por ciertas cosas. No sabía cómo iba a reaccionar ante la información que recibía, y no me gustaba mostrar esa faceta de mí. Respiré hondo al sentir las fluctuaciones espaciales, similares a las que usan los demonios con sus círculos de teletransportación. Me di cuenta de que solo venía una persona, así que no estaba en alerta máxima. Apareció a un lado, y la miré de reojo antes de indicarle un asiento frente al mío. No dijo nada mientras tomaba asiento, sentada con bastante decoro, mirándome fijamente, esperando a que me indicara cómo proceder. ¿Quieres algo de beber? Le ofrecí con espíritu de hospitalidad. No, gracias, dijo Benelana y meneó la cabeza mientras nos quedábamos en silencio de nuevo. Ese silencio incómodo continuó, pues ninguno de los dos sabía por dónde ni cómo empezar. Tenía cosas que preguntar, y estoy bastante seguro de que ella también, pero formar las palabras era terriblemente difícil. Veo que no soy la única que se cambió de ropa, reflexionó, esbozando una pequeña sonrisa. Me miré, vestida de nuevo con mi atuendo habitual, con corbata y todo. Luego la miré de nuevo. Era algo similar a lo que llevaba antes, pero sin todas las lágrimas. ¿Cómo está Milikas? Pregunté. Es como dijiste. Y está en buenas manos. Por ahora, simplemente lo dejaremos dormir hasta que se le pase la borrachera. Respondió con una mirada cálida. ¿Surgió algún otro problema? Nada importante. Sin embargo, por favor, no reveles que nos rescataron tan pronto. Arqueé una ceja. Ah, ya entiendo. Asentí tras pensarlo un segundo. Erradicando a todos los indeseables, ¿eh? Las comisuras de sus labios se curvaron. Entiendes rápido. Bueno, no sabía los detalles, pero están usando esto como excusa para purgar a algunos de sus oponentes. No soy parte de su facción, así que no me importó. ¿Y cómo has estado? Preguntó, intentando seguir con la charla. Lo mejor que puedo. No sabía muy bien cómo explicarlo. Escuché que tú y Yasaka, el líder de los Youkayaki, están en una relación. Supongo que no es ningún secreto. Crucé las piernas, apoyando la barbilla en un brazo. Es mi mujer, sí. ¿Y tiene una hija? Kunou. Asentí. Mi pequeña también. No pude evitar sonreír. Tan joven y ya tienes una hija, dijo riendo. ¿Cuántos años tienes ahora? Poco más de 18. Casi 21, en realidad. Me encogí de hombros. Ya no sabía mi edad exacta. ¿Indulto? El tiempo es relativo, sonreí. Parpadeó, sorprendida por mi confesión. No es que sea un gran secreto ni nada. Y por alguna razón, preferiría que la gente supiera que soy mayor en cuanto a ser padre de Kunou. Antes que nada, ¿te importa si te hago algunas preguntas sobre las personas que me secuestraron? A menos que ese idiota haya sido incinerado inmediatamente, debería poder contarte todo lo que quieres saber. Ese idiota de Euclid me cabreó de verdad. Y solo empeoró las cosas, ya que no creía que cumpliera su amenaza. Claramente no estaba bien de la cabeza. No creía que ninguna medida disuasoria lo hubiera detenido. Una de las razones por las que estamos tan callados con la facción de Yasaka. Idiotas como él, que no se dejarían disuadir por ninguna demostración de poder, ni siquiera al nivel de Melidia. Estoy segura de que hablará, dijo con una sonrisa radiante, casi expectante. Pero me gustaría que me lo dijeras tú para poder confirmarlo. Si no te importa, claro.
Solté un suspiro, pasándome una mano por el aire. No hay mucho que contar. Supongo que oíste sobre el ataque a Kioto, ¿no? Sí, me llegó la noticia y me he mantenido al tanto de todo desde que supe que estabas involucrado. Sus palabras sonaban sinceras. Eran un grupo de chavales que se hacían llamar, moví la mano con frivolidad. La facción de los héroes. Descendientes de héroes, herederos espirituales o simplemente usuarios de Sacred Gear. Tenían un plan estúpido. Matar a Gran Rojo o algo así, para demostrar que los humanos eran superiores. Tengo muchas preguntas sobre ellos en particular. Pero, por ahora, ¿cómo se relacionan con Euclides y su grupo? Estaban en otra facción dentro de la misma jerarquía que la gente de Euclides. Se hacen llamar la Brigada del Caos. Eso sí, con K. Y no tiene absolutamente nada que ver con los griegos. Oh, demonios, suspiró. Me atraparon unos que andaban por ahí haciéndose llamar así. ¿En serio? La miré con incredulidad. Tú, un diablo, ¿vas a criticar las convenciones de nombres de otro? No somos tan malos. Princesa de la ruina de cabello carmesí, dije secamente. Se estremeció levemente. Los jóvenes de hoy en día. Negó con la cabeza. Es una variación de mi epíteto de antes. Me llamaban la princesa de la ruina. Vaya, eso no sonó tan mal. Incluso un poco genial, para ser sincero. Sí, así que la facción de héroes funcionaba como una rama más de la brigada, por así decirlo. Son básicamente autónomos y hacen lo suyo. Me encogí de hombros. Estoy bastante seguro de que tienen miembros de todo el mundo. Me encontré con un yokai bastante fuerte cuando estaba despierto. ¿Cuándo estabas por aquí? Preguntó con una sonrisa forzada, soltando una risita. Me sorprende que te hayas esforzado tanto para salvarnos. Juraría que ni siquiera responderías a mi carta, y mucho menos que vendrías a rescatarme. Ah, supongo que ahora pasaremos a lo pesado. Al principio no lo era, confesé. Yasaka me convenció de no tirarlo de inmediato. Otro amigo me convenció de que al menos lo leyera. Decidí zanjar las cosas de una vez por todas. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá ni siquiera le habría dado importancia mientras lo quemaba. ¿De verdad nos odias tanto? Ella pareció un poco melancólica ante la pregunta. ¿Odio? Solté la palabra, sintiendo que mi temperamento empezaba a estallar. Años de ira contenida afloraban a la superficie. Perdí mi infancia porque tu hijo nos molestó en ser medianamente competente en su trato conmigo. Tenía 8 años, malditos, y acababa de perder a la única familia que había conocido. Sentí que me convertía en una mueca de desprecio. ¿Qué hace ese imbécil? Me mete en una casa vacía para que me las arregle sola. Levanté las manos. Oh, espera, eso podría haber sido mejor. No, en vez de eso envía a su esposa, su fetichista criada, a cuidarme, una niña de 8 años afligida. Una mujer aterradora que solo frunce el ceño y muestra un evidente disgusto hacia mí. Así que básicamente aprendí a cuidarme sola, y por suerte, sus visitas se volvieron mucho más infrecuentes cuando le demostré que no iba a morirme de hambre. No tengo excusas por cómo te trataron, dijo en voz baja. Te pediría disculpas, pero no creo que quieras eso ahora mismo. Ella no estaba equivocada. Para responder a tu pregunta, no te odio. Ni odio a Anne de tu familia. Solté un largo suspiro. Nunca lo había soltado todo antes. Me sentí extrañamente refrescante. Volví a concentrarme y la vi mirándome con una mirada inquisitiva. Cuando me fui, me convencí de que simplemente estaba por encima de todo. No me importaba, no me influía. Estuve bastante mal durante esas primeras semanas. Ni siquiera puedo culpar a mi yo más joven por cómo actué. Lo afronté lo mejor que pude. Siento que he pasado por mucho últimamente, y mi perspectiva se ha ampliado y cambiado muchas veces. Creo que tengo derecho a estar molesta por el trato que me han dado, pero ya no lo guardo tan dentro. Así que, no. Ya no los odio a todos, no puedo preocuparme tanto a menos que me obliguen. Pero si me metes conmigo, esos sentimientos pueden resurgir fácilmente. Tal como estaban las cosas, no quería perder más tiempo pensando en ellos. Fue la primera vez que realmente lo expresé todo. Probablemente no expresé bien mis pensamientos, pues no lo había planeado mentalmente, pero aún así expresé mis sentimientos. Hubo otro momento de silencio, como si procesara mis palabras. Ya veo, murmuró finalmente. Supongo que es lo mejor que puedo esperar, considerando todo. Soltó un suspiro. Gracias por al menos aceptar verme.
Entiendo mejor cuánto te habrá pesado recibir mi carta. Y supongo que decir que no tuve nada que ver con tu situación te aliviará. No soy una niña, dije secamente. Entiendo la culpa y la responsabilidad según quien la tenga. No tenías obligación de hacer nada. Benelana negó con la cabeza. No, no tuve nada que ver, pero aún así estaba consciente en cierto modo. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. ¿Cómo sucedió exactamente? Podría arrancarme la tirita. Por mucho que me dijera que no me importaba, una parte de mí aún quería respuestas. Muy bien, sabía que este sería un tema que discutiríamos. Se enderezó. Solo supimos de ti cuando falleció tu madre. Me miró como si esperara un arrebato. Sentí que podía leerle el pensamiento. No los culpo por su muerte, si es eso lo que se preguntan, suspiré una vez más. No es que esperara que, en retrospectiva, se convirtiera en una figura importante en su vida y en la mía. Ya suponía que no sabía de nosotros en ese momento. Ni que pensara que tuviera alguna obligación con ninguna de nosotras. ¿Puedes contarme algo de tu madre? Preguntó de repente. Solo sé, bueno, que era prostituta. Pregunté con un bufido. No iba a decirlo así. No me avergüenzo. Crucé los brazos y puse los ojos en blanco. Mi madre se sacrificaba a diario y trabajaba en cualquier trabajo para mantenerme. Literalmente sacrificó su vida, trabajando hasta el cansancio, hasta el punto de debilitarse y enfermar. Mi madre era prostituta, y estoy muy orgullosa de ella. Parece una mujer maravillosa, me sonrió Benelana. Me di cuenta de lo que hacía, intentando animar el ambiente, y no pude rechazarlo. Siempre me sentía un poco más feliz cuando pensaba en mi madre. Ella era la razón por la que estaba en el club de teatro del colegio. No teníamos dinero para nada, así que me llevaba a esas obras gratuitas que surgían de vez en cuando. Qué lindo suena eso, dijo con voz dulce. Ay, ojalá te hubiera visto actuar. Desafortunadamente, esa vida ya pasó. Apreté los labios al recordar aquellos días. De todas formas, dudo que me recibieran de nuevo en Kuo. Creo que Sona todavía está un poco y molesta. Benelana parecía divertida. Creo que soy yo quien debería estar molesto. Resoplé de nuevo. Sabes, entiendo el uso de cosas como la hipnosis para alterar la memoria. Entiendo su necesidad en un mundo como este. Demonios, admito que la he usado antes para mis propios fines egoístas. Pero creo que es una línea muy delgada. Lo que no acepto es que alguien intente usar esos mismos conceptos para alterar la capacidad de pensar de alguien. Debería considerarse afortunada. Si yo hubiera estado como estoy ahora, si lo hubiera intentado, le habría cortado la cabeza. Me sentí un poco mal por robarle el equipo potenciado a Issei. Debería ver cómo compensarlo si eso llega a ser relevante. Quizás pagarle la universidad o algo así. Ayudarlo a tener éxito en la vida. Al menos si dejaba de ser un pervertido tan molesto. Benelana se movió incómoda ante mi declaración. No creo que supiera lo que pasó, quizás solo conociera los detalles más superficiales. Hablaré con algunas personas cuando regrese. Frunció el ceño. Sea como sea, fue hace una vida. ¿Puedes continuar donde lo dejaste? No quería seguir con esa conversación. Sí. Como decía, no supimos de ti hasta que falleció tu madre. Mi hijo sale al mundo humano con varias identidades, y la única razón por la que nos enteramos fue porque una de ellas fue detectada y el mensaje finalmente le llegó. Fue entonces cuando nos enteramos de todo. ¿Y cómo fue esa transición hasta que yo vivo en esa casa? Te pusimos a prueba por razones obvias. Tu energía demoníaca era minúscula. Añadió la última parte en voz baja. Lo sé. Lo ignoré con un gesto. ¿Qué más? No tenías ningún Sacred Gear, algo que comprobamos desde que eras mitad humano. Y, bueno, no mostrabas ningún signo de ser un diablo en apariencia. Te habría llevado años de entrenamiento incluso poder desplegar tus alas, lo cual no es raro. Hay muchos mitad humanos mitad demonios que nunca descubren su herencia demoníaca por circunstancias similares, al menos hasta que empiezan a envejecer considerablemente. Explicó con una expresión bastante serena, aunque parecía que intentaba convencerse a sí misma más que a nosotros. Así que me dejaron de lado por inoportuno. Menuda sorpresa. Dije con voz cansina y aburrida. Esa no era la intención. Frunció el ceño ligeramente. Sircex argumentó que no sería productivo traerte a nuestro mundo, a nuestra sociedad tal como eras.
Dijo que lo mejor sería asegurarte de que vivieras a salvo en el mundo humano, lejos de nuestra política y todo lo que conlleva. ¿Y aceptaste? Supongo que entendía el sentimiento. Si todo hubiera ido bien, habría vivido en la ignorancia y habría tenido bastante éxito con un apoyo secreto. La política diabólica es feroz. Solo podía imaginar el tipo de escrutinio que le haría al líder de los demonios, el demonio más fuerte que existe, si yo fuera un debilucho y apenas mejor que un humano normal. No es que simpatice en absoluto con su situación, pero comprenderla fue un medio para poder superarlo finalmente y para siempre. Me ofrecía acogerte, para que Theo y yo te criáramos. Me miró fijamente a los ojos. Sin embargo, me dio un argumento convincente y decidí seguirle la corriente. Pensamos que vivirías feliz y sin preocupaciones. Si nos hubiéramos entrometido, solo habríamos traído problemas si otros se enteraban. Bueno, parece que las cosas no salieron como lo había planeado, espeté, quizás con demasiada dureza. Sentía que mi propio sarcasmo se reflejaba más en mi tono de lo que pretendía. Espero que no sea tan pésimo gobernante y padre como lo fue al cuidar de mí. No lo es. Ni siquiera lo negó. Sorprendentemente, es muy inteligente y hábil en el manejo de sus puestos. Sigo sin entender del todo por qué te trató así. Mi hijo tiene problemas de control. ¿Controlar cuestiones? Arqueé una ceja. Somos demonios, todos tenemos pecados con los que nos identificamos. Incluso tú debes ser consciente de que te inclinas un poco más por algunos, ¿verdad? Soy codicioso y, en menor medida, orgulloso. Quizás lujurioso considerando que tengo un harén, pero eso podría deberse a la codicia. Expresé mis pensamientos distraídamente. Aunque la parte de avaricia podría haberse amplificado debido a Drake en mi alma. Sorber. Y hablemos del dragón. Bueno, a él le gustaba ser un observador silencioso la mayor parte del tiempo. ¿Tienes un harén? Preguntó sorprendida. Qué raro. ¿No tienen harenes muchos demonios de clase alta? La miré con curiosidad. Bueno, sí. Solo me sorprende que lo hayas logrado a tú, Hera. Su voz se fue apagando al final, frunciendo los labios, probablemente recordando mi comentario anterior. ¿Cuántos, si no te importa que pregunte? 6, quizás 7 en el futuro. Depende de cómo haya ido mi relación con Salem. ¿Y no tienes problemas para gestionarlos? Parpadeé ante su pregunta. No. O sea, todos son adultos, y lo más importante en una relación es la comunicación. Si están molestos, confío en que vengan a hablar conmigo. De igual manera, intento hablar con todos para asegurarme de que estén contentos. Parpadeó esta vez, con una expresión de asombro. Es impresionante. Es sentido común, dije con seriedad. No es tan común allá abajo, dijo secamente. Pero me estoy desviando del tema. Ya conoces nuestra naturaleza pecaminosa. Se manifiesta de diferentes maneras. Mi hijo necesita tener el control. De joven, se unió a un grupo musical. Eran muy prestigiosos y solían tocar en fiestas de lujo. En 4 meses, se abrió camino hasta llegar al mando porque no le gustaban algunas de las piezas musicales que interpretaban. Así transcurrió la mayor parte de su vida. Unirse a la guerra contra la facción del viejo Satán. Se convirtió en uno de los líderes en un abrir y cerrar de ojos. Una vez resuelta la guerra, asumió la jefatura, convirtiéndose en el próximo Lucifer. Hay muchísimos más ejemplos de esto a lo largo de su vida. ¿Y cómo se relaciona esto conmigo? Si tuviera que adivinar, mi hijo se sentía fuera de control, y no era un problema que pudiera simplemente hacer desaparecer por medios más dudosos. Creo que reaccionó negativamente porque no supo cómo reaccionar ante tu repentina aparición. Reafirmó su control al y encerrándome en la cajita que me hizo. Sí, ahora lo entiendo, terminé con el ceño fruncido. Espero que no esperes que lo perdone, aun sabiendo por qué mi infancia estuvo llena de depresión y soledad. No lo esperaba. Simplemente creo que merecías entender la razón, respondió con calma. Solté un suspiro, liberando toda la tensión acumulada. Gracias por decírmelo. Gracias por reunirse conmigo. Su mirada se suavizó. Espero que esto le haya sido útil. Sí, supongo que me siento bien después de desahogarme. Me recosté para relajarme. Había sido sorprendentemente agradable hablar con ella. Pensé que jugaría más juegos, tal vez intentaría sacarme algunas cosas. No, de verdad solo quería hablar de todo y aprender más sobre mí. Me alegro, respondió con una sonrisa.
Ahora, quiero recompensarte por rescatarnos a Mídicas y a mí, así que ¿qué tal si te hago sentir aún mejor? Saltó el pecho de la forma más obvia, así que no pude fingir que no entendía lo que insinuaba. Y de repente me quedé sin palabras. Chapter 269. Chapter 252. Escuché las palabras que dijo, pero creo que mi cerebro se negó a procesarlas adecuadamente. Tenía una pequeña sonrisa tímida en su rostro, probablemente divertida por mi reacción, o más bien por mi completo bloqueo mental. No es que tuviera ninguna conexión familiar con ella más allá de lo físico. Nunca la conocí, ni siquiera recuerdo haberla conocido. Decir que me atraía sería acertado. Era una mujer guapísima que me conmovía por completo. Y, en ese momento, definitivamente no me mentía. Prefería a las mujeres mayores. Sin embargo, ¿no estás casada? Logré finalmente decir. No sé por qué lo hice, pero fue lo primero que me vino a la mente. Benelana soltó una risita. ¿Esa es la primera pregunta que haces? ¡Qué monada! ¿Te preocupa algo así? ¿No es más emocionante saber que le estás robando la esposa a alguien? No soy una rompehogares. Me crucé de brazos con cierta molestia. Y eso es un fetiche con la basura, me aseguré de señalar. Eso solo sirvió para aumentar sus risas mientras se tapaba la boca antes de calmarse. No tienes que preocuparte por eso, Theo lo sabe. No somos precisamente lo que se llamaría intimidad. Espera, ¿lo sabe? ¿Como si lo hubieras planeado? Bueno, no, pero sí. Contexto, por favor, suspiré, dándome cuenta de que por una vez estaba al otro lado de esto. Pensé en intentarlo después de ver tu mirada fija en mí cuando mi ropa estaba rasgada. Sonrió con coquetería. Eres un joven apuesto, y pensé ¿por qué no? Se encogió de hombros. No había inconveniente. Eso es, halagador. ¿Pero qué es eso de tu marido? Ah, eso. Tarareó, levantándose de su asiento. Caminó lentamente hacia mí, deslizándose justo a mi lado. Mi primer pensamiento fue lo bien que olía, antes de apagarlo rápidamente. Bueno, no hay mucho que decir. En cuanto al amor, eso murió hace años. Seguimos juntos por razones políticas y por los niños, pero ya ni siquiera dormimos en la misma cama. Oh, parpadeé de nuevo, sin saber muy bien qué decir. Disculpo. Pregunté. De nuevo, soltó esa risita encantadora. Oh, qué dulce eres. No hay nada que lamentar, no es que ninguno de los dos esté molesto por ello. Supongo que al principio fue difícil aceptarlo después de tantos siglos juntos, pero ambos nos dimos cuenta de que el amor ya no existía, así que fue una separación amistosa. Aún así, me pareció extraño que aparentemente no le importara. ¿Y no le molesta que intentes seducirme? Al contrario. Aunque no te mencioné en particular, él intentó ayudarme cuando mencioné encontrar un amante. Theo y yo éramos amigos de la infancia, nos casamos durante la Gran Guerra, e incluso ahora somos inseparables. Ya no hay sentimientos románticos, pero siempre lo consideraré parte de la familia. Se alegraría si encontrara a alguien con quien pasar la noche. La verdad es que es bastante tierno, admití, aunque toda la situación fuera rara. Una amistad que trasciende una relación romántica que se desvanece. Quizá esa sea una de las razones por las que quise intentarlo. Cruzó las piernas, y su vestido se subió solo unos centímetros, dejando ver aún más sus piernas. Noté que captó mi mirada, algo contenta por ese detalle. Me recuerdas a un joven Theo, y puedo decir con seguridad que tengo un tipo especial. No es que tuviera derecho a criticar a alguien por tener un tipo. ¿Y no te molesta que sea tu nieto? Cariño, soy un demonio. Parecía divertida con la pregunta. Vivía cuando el Lucifer original aún nos gobernaba. He visto y vivido cosas mucho peores que tener sexo con mi nieto. ¿En serio? ¿Eso significa que estás esperando el día en que Mídicas tenga la edad adecuada? Arqueé una ceja. ¡Ay, Satanás! Se rió entre dientes, tapándose la boca de nuevo. Por muy lindo que sea mi otro nieto, jamás podría imaginarlo así. Le cambié los pañales, nunca podría olvidarlo. Sí, es justo. No pude rebatir su lógica. ¿Así que no te importa verme así desde que me desecharon? Si quieres ser pedante, resopló. Ese tipo de vínculo nunca se formó, así que aún puedo ver que tienes una pareja potencial sin ninguno de los otros sentimientos. ¿Cómo lo llaman los humanos y? Agitó la mano, como si intentara recordar algo. Y Watson, Wember, West y el efecto Westermarck, ese es. Creo que fue a principios del siglo XX.
La idea de que crecer juntos y todo lo que conlleva desalienta la atracción sexual. Espera, ¿qué? Parpadeé confundido. Eso es, un dato bastante extraño para saber. Sobre todo cuando vienes aquí sin tener ni idea de que lo has planeado. La miré con recelo. Se esforzaba por convencerme. Empezaba a sospechar. Lo aprendí en la escuela. Ladeó la cabeza. La escuela del diablo es mucho más extraña de lo que pensaba, no seas ridículo. Me dio un ligero golpe en el hombro con un pequeño puchero. Lo aprendí en la escuela humana, o mejor dicho, en la universidad. Soy licenciada en psicología infantil. Abrí la boca y la volví a cerrar. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Es tan extraño? Rió entre dientes. Me gusta mantenerme ocupada a lo largo de los siglos. ¿Podemos volver a la licenciatura en psicología infantil? Todavía lo estaba procesando. Es algo fortuito. ¿Decidiste que algún día estudiarías psicología infantil? Algo así. Se encogió de hombros. Fue antes de que naciera Rías, y antes de que tú nacieras ahora que lo pienso. Se dio un golpecito en la barbilla con el dedo. Debe ser hace unos 20 años. Dudo que mis certificados sigan siendo válidos. Eso es, realmente genial. Me animé al oír eso. Sobre todo teniendo en cuenta que en esa época había habido muchos avances a lo largo de los años, y las ideas y cosas que aprendió eran diferentes a las de hoy. ¿Por qué psicología infantil? Hay tantas ramas diferentes, ¿por qué específicamente esa? Es extraño que aprender sobre esto la hiciera parecer más interesante. En realidad, fue porque los padres de Sona hablaban de intentar tener otro hijo. Hablamos largo y tendido sobre cómo habían cambiado los tiempos desde que nacieron nuestros hijos mayores. Serían la primera generación que no se vería envuelta en una guerra activa. Sonrió radiante al empezar a explicar. Claro, técnicamente las facciones siguen en guerra, pero no solemos iniciar ningún conflicto. También hablamos de los cambios que la cultura humana estaba experimentando en el inframundo, y era más o menos la época en que suelo salir a explorar el mundo humano, como me gusta hacer de vez en cuando. En resumen, pensé que sería una experiencia interesante e incluso podría ser útil en el futuro. Vaya, qué bien. Me froté la barbilla. El cambio cultural debió ser desconcertante para la gente mayor cuando las cosas finalmente se calmaron. Claro que sí. Se rió. Hay una razón por la que la facción del viejo Satán existe y no se ríe de ella en el inframundo. Aunque estoy completamente de acuerdo con mi hijo, discrepo con algunas cosas que han surgido con esta nueva afluencia. Es de esperar, y dudo que alguien te culpe. Las tradiciones pueden ser tan importantes como el progreso. Lo ideal es encontrar un equilibrio entre ambas, pero parece que la facción del viejo Satán se empeña en aferrarse a viejos ideales y no los abandona, aunque objetivamente sea para bien. Reflexioné un poco sobre la situación y me di cuenta de que reflejaba bastantes conflictos humanos del pasado. No me hagas hablar, podríamos quedarnos aquí discutiendo esto durante días. Ella asintió. Política. Me atraganté visiblemente con la idea. Ya me basta con asociarme con Yasaka. Por no hablar de la torre del reloj. ¿Torre del reloj? Parpadeó, mirándome expectante. Soy de la Asociación de Magos, respondí bastante mal, dándome cuenta de mi desliz. ¿De verdad? Me miró como si supiera que no estaba siendo del todo sincera. A estas alturas, lo asumo como algo normal. Incluso en la universidad, había tantos juegos políticos que era, como mínimo, molesto. ¿Oh, a qué escuela fuiste, Harvard? ¿Ese lugar pretencioso? Resopló, relajando la postura. No, fui a Yale. ¿En serio? ¿Harvard es el pretencioso? No me digas que eres un chico de Harvard, dijo, moviendo el dedo. Entonces podríamos tener un pequeño problema. Oye, no tengo nada que ver con eso. Levanté las manos en señal de rendición. Además, soy más de Oxford o Cambridge. Técnicamente fui a ambas universidades en mi vida anterior y tengo algunos buenos recuerdos de ellas. Ah, así que es así. Me miró con extrañeza. Oye, ¿qué se supone que significa eso? Nada en absoluto. Tarareó. Aunque hay un hecho que coloca a Yale por encima de todas esas universidades. ¿Y eso qué es? Sus suéteres me sientan de maravilla. Levantó el pecho para mayor efecto, con una sonrisa más burlona al notar que tenía los ojos fijos en ellos. Me olvidé un poco de que ella me estaba seduciendo a ese momento, y creo que incluso me sonrojé un poco.
Mencionaste que vienes al mundo humano periódicamente. Intenté cambiar de tema. ¿Has hecho cosas similares? Al menos, sentía algo de curiosidad por mi abuela. En cuanto a ir a la escuela, lo he hecho varias veces. Otras veces, simplemente he explorado y disfrutado ciertas cosas que eran populares en aquel entonces. Rozó mi mano con la suya, sin perder el ritmo al continuar. También soy bióloga marina, aunque eso fue un par de décadas antes incluso de mi título en psicología. Supongo que estaba en una especie de racha de aprendizaje. De nuevo, eso fue bastante interesante, y para nada lo que esperaba de una mujer como ella. ¿Fue solo un capricho o tenía un significado mayor? Bueno, admito que al principio fue más caprichoso. Fue cuando la gente empezó a preocuparse mucho más por el estado de la contaminación y todo eso. Recuerdo aquellos tiempos, la cultura hippie era divertidísima. Se acarició la mejilla, recordando el pasado. La ropa era horrible, pero también tenía cierto encanto. Me dejé llevar por todas esas tonterías y acabé pasando varios meses en un barco rastreando las migraciones de delfines para obtener mi título. Para ser sincero, no te veía ensuciándote en un barco durante varios meses. Era la personificación de la nobleza. Todo en ella irradiaba elegancia y sofisticación, no, viviendo en un barco oxidado. Tuvo su momento, pero tienes razón. Odié gran parte de ello, hasta el punto de tener que convencerme a mí misma durante muchos días de no teletransportarme. Pero, fue una experiencia que de otro modo nunca habría tenido, recuerdos que atesoraré, aunque no fueran entrañables. Sonrió con nostalgia. Pero al final lo logramos y nos graduamos sin problemas. Hiciste trampa con magia, ¿no? Sin una pizca de remordimiento. Nos miramos fijamente un momento antes de soltar una carcajada. Y por alguna razón, su risa sonó mucho más tierna que antes. ¡Guau! Soltó un par de risitas suaves antes de calmarse. También tengo un título más. Oh, déjame adivinar. Psicóloga y bióloga, la verdad es que no tenía ni idea de qué más podría haber elegido. ¿Astronauta? Qué buena. Parecía pensativa. Pero no. ¿Ingeniero? Frío. ¿Piloto? Otra divertida, pero sigue haciendo mucho frío. Negó con la cabeza. Aunque seguro que la apunto. ¿Quieres una pista? Quizás pueda calentarte. Me guiñó un ojo. Y yo empezaba a sentirme un poco furioso. Me rindo, ¿qué pasa? Mi mixóloga. Sonrió orgullosa. La miré boquiabierta. ¿Qué? Me miró confundida. No es tan raro. Eso es, increíble. Exclamé. ¿Eres mixólogo certificado? Entonces supongo que bebes. Se rió de mi reacción. Yo, admito tener un interés particular. Quienes lo expresan así suelen hacerlo porque tienen un problema, señaló. Soy un medio demonio, no hay problema a menos que me quede sin él, respondí. Es una mentalidad sana. Dijo con cara seria, antes de esbozar una sonrisa divertida. Pero sí, soy mixóloga certificada. Incluso tengo un bar que mandé construir en casa donde experimento con diferentes cócteles y demás. Tengo envidia, parece un pasatiempo genial. Me veo estudiando para eso. Siempre es divertido entretener a la gente en mi pequeño bar, asintió. Y debo decir que ha sido una experiencia mucho más divertida que mis otras carreras. Aunque no me arrepiento en absoluto, no me ha servido de mucho lo que he aprendido en ellas. Realmente quería verlo y me tensé al sentir una mano posarse en mi pierna. ¿Sabes? Se está haciendo muy tarde y aún no he recibido respuesta tuya. Me miró expectante. Por muy divertido que sea ser yo quien intenta convencer en este caso, no me molestaré si dices que no. Abrí la boca y la volví a cerrar, deteniéndome para encontrar las palabras adecuadas, pero me costó bastante. Era raro que estuviera tan abierta a la idea, incluso más que antes. Creo que si no hubiéramos tenido esa conversación sincera, la habría rechazado respetuosamente. Pero después de hablar un rato con ella, no puedo evitar mirarla con otra perspectiva. ¿Puedo escuchar tus razones? Pregunté finalmente, buscando algún tipo de consuelo, ya que esta no era una situación normal en absoluto. Quizás intentaba convencerme de una manera u otra. Bueno, la razón más obvia es que creo que eres un joven guapo y me resulta difícil encontrar a alguien que me guste y que no me cause problemas por razones políticas. ¿Se refería a la posición de su hijo como líder? Entiendo que eso fuera un problema. Y creo que estás subestimando lo mucho que los diablos admiramos la fuerza, añadió. ¿Lo soy?
Siempre lo supe, pero a simple vista no me parecía tan significativo. Tuve que cambiarme las bragas al volver después de ver lo que hiciste. Respondió con un dejo de vergüenza y su mano me agarró con más fuerza la cara interna del muslo. Sin mencionar que me estás sacando de quicio. Me cuesta pensar en algo que no encuentre en mi lista y que tú no tengas o no seas capaz de conseguir. ¿Y que sea tu nieto no te desagrada en absoluto? Porque no es para mí y todavía estaba intentando procesarlo. Soy una vieja demonio, replicó, casi con ligereza. De hecho, es un poco excitante. Y, sinceramente, ¿no debería preguntarte eso? Arqueó una ceja mientras su mano rozaba mi ingle y sentí un espasmo ante su ligero roce. No, me gustan los rollos de una noche, admití finalmente con un suspiro. No quiero ese tipo de cosas. Me encariño demasiado fácilmente y no sé si puedo manejar ese tipo de sentimientos, solo para que la persona que me provoca simplemente se vaya y se vaya para siempre. ¿Era raro que me sintiera triste por no acostarme con mi abuela? ¿A quién engaño? Claro que es rarísimo. Aún así, no pude evitar sentir que me estaba perdiendo algo. Benelana me miró durante lo que pareció un largo rato. Entonces, seamos amantes. Buah. ¿Qué tiene de sorprendente? Arqueó una ceja. Dijiste que no querías una aventura de una noche, así que hagamos algo más permanente. Pero, ¿tú? ¿Así de simple? Me quedé mirando la boquiabierta. Cariño, una vez más, soy un demonio. Veo algo que quiero, voy a por ello. Me dio una palmadita en la mejilla. Tampoco puedo decir que me oponga para nada, hace mucho que no tengo a alguien así. Hasta ahora has demostrado ser un hombre encantador. No me importa intentar algo un poco más formal que un simple revolcón bajo las sábanas. Pero, ¿quieres una relación? Creo que no puedo ser más clara de lo que ya soy. Soltó una risita, su mano agarrándome con fuerza a través de mis pantalones. ¿Así se siente estar del otro lado? Y la verdad es que no se me ocurre ninguna razón para no aceptar a estas alturas. Normalmente, siempre he empezado saliendo y construyendo la relación, pero ella parece querer hacer las cosas a la inversa. Aunque aún había un último pensamiento en el fondo de mi cabeza que me frenaba. ¿No será un extraño intento de disculparme por todo lo que me ha pasado? ¿O alguna forma de hacerme más apegado a tu facción? Para nada, dijo sin dudarlo, y le creí. Oh, bien, de lo contrario, eso sería un gran desánimo. Sin decir otra palabra, me incliné y capturé sus labios. Chapter 270. Chapter 253. Una vez más me resultó extraño encontrarme en esta situación particular. Estaba abrazado a mi abuela después de acostarme con ella. No había forma de edulcorarlo, me la tiré tantas veces como pudimos en el tiempo disponible. Y su voracidad no le hizo ninguna gracia ni a Skatach. Mi abuela era una mujer muy lujuriosa y aparentemente muy reprimida. De todas formas, me sentí en paz con mi cabeza enterrada en su pecho mientras estábamos acostados en la cama. Por desgracia, la claridad después de la eyaculación llegó de golpe y me di cuenta de que quizá me había adelantado un poco. Tenemos que hablar, murmuré entre esos grandes pechos antes de finalmente liberarme para mirarla a los ojos. Supongo que sí, tarareó, pasándome los dedos por el pelo. Me gustas, admití con una simple declaración. Benelana rió entre dientes. Y oírte decir eso me llena de calor. Sonrió radiantemente. O quizás sea todo el semen que dejaste salir dentro de mí. No pude evitar sonrojarme, lo cual me sorprendió. Sin embargo, aún así, sonreí. Y disfruto de tu sentido del humor. Decidí continuar, tomándole la mano y tomándola entre las mías. No esperaba que pasara esto. Sí, me parecías atractiva y quizá me miraste demasiado tiempo cuando nos conocimos, pero antes no albergaba esos pensamientos. Incluso después de conocernos, seguía sin tenerlos, pero al empezar a hablar, me di cuenta de que había algo más en ti que despertaba mi interés, y a partir de ahí todo empezó. Me haces sentir como una niña otra vez. Su expresión se suavizó considerablemente. Yo tampoco esperaba algo así. Eso es una mierda, querías que te follaran desde el principio, dije con cara seria. Me refería a convertirnos en amantes, tonto. Me dio un golpecito en la frente. Cuando vi esa mirada tuya al rechazar mis insinuaciones, bueno, no puedo decir que no me dio un vuelco el corazón. Quizás estaba un poco celosa, en ese momento quería ser más que un simple revolcón en las sábanas. ¿Celos, en serio? Eso parecía improbable en esta mujer.
Irradiaba una constante confianza. Nunca te dije con qué pecados me alineó, ¿verdad? No lo hiciste y soy una mujer orgullosa. Me enorgullezco de mi estatus como Gremory y Bael, independientemente de mi relación con Theo en este momento. Me enorgullezco de los logros de mi hijo, incluso si estamos pasando por una mala racha debido a todo lo que ha estado sucediendo. Incluso Rías, no puedo evitar sentirme orgullosa de ella. Se está convirtiendo en una joven maravillosa, con defectos y todo. Podría seguir hablando de las cosas pequeñas y las grandes, pero creo que ya me entiendes. ¿Orgullo entonces? Lo entiendo, a veces puedo sentirme bastante orgulloso de mí mismo. Y lujurioso, dijo casi distraídamente. Pero dudo que necesite darte más ejemplos de eso. Mi mente dice que no, pero siento que empiezas a pincharme de nuevo. Ella rió. Es una reacción natural cuando una mujer hermosa dice algo tan provocativo, resoplé. Es difícil resistirse a ese lado tuyo tan lindo. Avanzó y me besó en la mejilla. Pero, volviendo al tema, admito que sentí un golpe en mi orgullo. Y estaba comprensiblemente excitada, así que hice un comentario precipitado, aunque no me arrepiento. Supongo que no todas las relaciones tienen que empezar con un poco de romance. Suspiré, recostándome en la almohada. No era como quería que fueran las cosas. Sentía que había ignorado demasiadas cosas importantes, que las había pasado por alto en mi estado de excitación. Sin duda, hubo una chispa entre nosotros. Claro, empezó con algo de sexo y probablemente por las razones equivocadas, pero aún así sigue ahí. Si a ti te parece bien, a mí también. Ella simplemente me dedicó una cálida sonrisa. Ya que nos estamos saltando muchos puntos críticos, ¿deberíamos hablar de expectativas? Sugerí, aceptando plenamente nuestra extraña relación en ese momento. Mi abuela iba a ser mi mujer, y no me arrepentía de ello. Y era importante establecer límites o saber qué necesitamos el uno del otro para que esto funcione. Hay un joven que me muestra tanta preocupación. Parecía divertida por el sentimiento, con un matiz de cariño. Lo que quiero, es que sigas haciendo lo que haces. Quiero que me sigas mirando así, con cariño en la mirada. Quiero sentirlo cada vez que nos veamos. ¿Puedes hacer eso por mí, Wilhelm? Sí, eso es algo que puedo hacer. Me incliné y coloqué mis labios contra los suyos para un beso rápido. Bien. Se acurrucó en mis brazos. Extraño que me quieran así. Añadió en voz baja. No espero que eso ocurra pronto, pero quiero que entiendas mi deseo. Hay otras cosas, pero creo que podemos superar la mayoría de nuestras rarezas sobre la marcha. Sin embargo, hay una cosa que no perdonaré en absoluto. Un tabú que no aceptaré y que, si llega a ese punto, terminaré esta relación. Esa mirada seria en su rostro me hizo tragar saliva y asentí en silencio. Por favor, nunca me obligues a elegir entre tú y mi familia. Sé que no es la situación más normal, pero te pido que no te metas en problemas con ellos. Me dijiste que no querías verlos, y respetaré tu decisión. Entonces nunca intentarás obligarnos a estar juntos, a vernos ni nada parecido. Pregunté, ya que era un tema importante. Así como dices que no quieres que me interponga entre tú y ellos con mi mano, no quiero y que me obliguen a interactuar con ellos debido a nuestra relación. Es completamente justo. Ella asintió. Solo más cosas de las que deberíamos haber hablado antes de follar. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Me pregunté. La verdad es que estaba un poco perdido. Buena pregunta, la verdad es que nunca me había encontrado en esta situación. Se recostó, apoyando la cabeza en la mía. Necesitamos una forma de mantenernos en contacto. Supongo que tienes un teléfono que se conecta a la red del diablo, ¿no? Sí, intercambiar números. Te daré el mío cuando me vaya. Te advierto que suelo ir a lugares donde no podrás encontrarme. Aún no estaba listo para revelar mis secretos. Algunas cosas llegaban con el tiempo, aunque todo el proceso hubiera sido un caos. Qué ambiguo rió. Supongo que hay algo más, pero no insisto. Gracias por decírmelo. Y ahora necesito ir a decirles a mis otras chicas que mi abuela es mi amante. Suspiré. ¿Puedo estar allí si quieres? Ofreció. Creo que puedo suavizar el golpe si no les convence la idea. No. Apreté los labios. Es mi problema, yo lo arreglaré. Si no puedo sentarme a hablar con ellos sobre este tipo de cosas, entonces nuestra relación no tiene una base sólida. Estoy deseando conocerlos entonces. Ha pasado tanto tiempo desde que formé parte de un harén.
Así es. Parpadeé al darme cuenta. ¿Formaste parte de un harén antes? ¿De verdad tienes experiencia con esto? Ah, sí, yo era la jefa. Parecía pensativa. Si quieres usar esa terminología. Me aseguré de que el harén de Theo funcionara a la perfección, y déjame decirte que no fue tarea fácil. ¿En serio? Inclino la cabeza. ¿No tienes ningún problema? ¿En serio? Negué con la cabeza. Todas mis chicas se llevan bien, por no mencionar que adoran a Kunou y la miman. No he visto ni oído nada negativo. Benelana me miró, abriendo y cerrando la boca. No sé si solo tienes suerte o si de alguna manera descubriste por tu cuenta lo que debías hacer. Por tu tono, supongo que esto es raro. Que no haya ningún problema entre los miembros del harén, claro. Siempre habrá tensión o algo así, aunque se lleven bien. Pero por lo que parece, no has tenido ningún problema. Parecía genuinamente sorprendida. ¿Será porque todas mis niñas son mayores? ¿Mayor, por qué? Creo que serías la segunda más joven, técnicamente. Justo por encima de Yasaka. Me froté la barbilla, intentando calcular sus edades reales. Artoria nació en el siglo V, más o menos. Técnicamente, nació antes que Benelana. Ah, entonces tienes un tipo, resopló Benelana, apenas conteniendo la risa. Sin vergüenza. No lo negué. Tengo muchas más preguntas ahora, pero supongo que tendrán que esperar hasta que conozca a los demás miembros de tu harén. Benelana dejó escapar un suspiro de satisfacción, apoyando la cabeza en mi hombro. Gracias a los satanes ya no tengo que lidiar con Theo agarrando chicas que apenas cumplen los estándares humanos. Tenía un fetiche por enseñarles a las chicas más jóvenes todo sobre sexo. Por más jóvenes para nuestros estándares, se aseguró de aclarar. Al menos los adultos no somos tan malos. Te follaste a tu nieto, señalé. Y lo volveré a hacer. Sonrió. Más tarde. No puedo aguantar tanto y tú tienes una resistencia absurda. Me pregunto si tienes un harén por deseo o por necesidad. Disfruto de este dolor entre las piernas después de tanto tiempo, pero necesito descansar para volver a la normalidad. Bueno, no eres la primera en decir eso. Sonreí, pensando en cómo Skatach decía exactamente lo mismo. Sin embargo, ¿deberías contarme las inclinaciones de tu marido? Puedes decir exmarido si te resulta más cómodo. Me besó en la mejilla. Y créeme, hablaría de ellos con gusto si lo mencionaras. ¿Qué demonios? Te felicitaría después de descubrir cómo te cautivé. Bueno, entonces. Parpadeé ante eso. ¿Y me cambió el mundo? Arqueé una ceja. Adelante, niégalo. Ella se rió. Y no puedo. No es que el sexo hubiera sido mejor que con mis otras chicas, pero ciertas diferencias sí despertaron sentimientos intensos. Eso pensé. Me atrajo hacia sí para darme un beso profundo, y disfruté del sabor de mi nueva mujer. No sabía qué iba a pasar con Benelana, pero me emocionaba descubrirlo. Aunque, sinceramente, no tenía ganas de explicárselo a nadie. Bueno, hice mi cama. Sería un descuido decirles a los demás que no durmieran en la suya cuando yo no hice lo mismo. Además, no creo que ninguna de mis relaciones cambiara por esto.